En esta sesión lo que vamos a ver es el principio de inducción matemática. Este principio de inducción matemática, o bueno, la inducción matemática, como ustedes han visto, es una forma en que se hacen demostraciones con números naturales. Pero más que eso, la inducción matemática es un principio que debe cumplir cualquier conjunto que nosotros tengamos y que queramos que se comporte como los números naturales. Por ejemplo, ustedes saben que yo manejo a los números naturales a partir del 1. Sin embargo, también tenemos a los números naturales a partir desde el 0. 0, 1, 2, hasta n. En algún momento les comenté que trabajar con estos 12 no es invariante, o sea, puedo trabajar con uno o con otro y voy a obtener los mismos resultados. La idea es que estos cumplen ciertas propiedades similares que se les conoce como los axiomas de Peano. Los pongo por acá. Si es que quieren entrar en detalle en eso. Axiomas de Peano. Giuseppe Peano fue quien estableció qué condiciones debe de cumplir un conjunto y una función, porque siempre hay una función involucrada en estos casos para que se comporte como los números naturales. Dicha función realmente es una función que se le conoce como la función sucesora y prácticamente identifica al siguiente elemento de un conjunto. Por ejemplo, nosotros sabemos que el sucesor del 1 es el 2, el sucesor del 2 es el 3 y así sucesivamente. El sucesor del n es n más 1. Ahora, esto que está aquí proviene de la definición de números naturales, que sin entrar en detalle, recuerden que les mencioné que los números naturales provienen de algo como esto: el vacío, el conjunto formado por el vacío junto con el vacío, y bueno, así sucesivamente se van definiendo los números naturales. De esta manera se define la función sucesora de estos elementos y nos da justamente esto que tenemos, que ya conocemos. Dicha función junto con los números naturales deben de cumplir ciertas propiedades. Por ejemplo, esta función sucesora debe de ser inyectiva. Una característica muy fundamental y que ustedes saben de los números naturales es que siempre contiene un primer elemento. Por ejemplo, en el caso de los naturales, como los considero, mi primer elemento es el 1. Y en el caso de los naturales con el 0, mi primer elemento es el 0. Y entonces la característica que se debe de cumplir, lo pongo por aquí aparte, perdonen aquí que esté dividiendo de manera extraña, pero es que para todo x en n, lo voy a poner en general en n, que es el caso que nosotros ya conocemos. El sucesor de ese x siempre es distinto del 1, o sea, siempre es distinto del primer elemento. El primer elemento no tiene un antecesor, por así decirlo. Nadie es el 1 no es sucesor de ninguno de los elementos que queramos que se comporte como los naturales. Pero bueno, hay otras propiedades importantes. Las van a ver sobre todo cuando ya entren al curso de álgebra 4, donde se ve de manera abstracta todo esto. Y el que nos interesa es una característica adicional que se le conoce como el principio de inducción. Que esto no es otra cosa más que la inducción matemática. El principio de inducción nos dice que sea A subconjunto, lo voy a poner en el caso ya de los números naturales, que es con el que ya están familiarizados para trabajar, tal que el 1 se cumplen tres propiedades, miren. 1. Déjenme ponerle nada más así. 1. El 1 pertenece a... ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el primer elemento va a pertenecer a nuestro conjunto que queremos comprobar, que realmente son todos
los números naturales. Todavía no hemos concluido eso, apenas estamos viendo las características que tiene A. Sea A un conjunto, un subconjunto de los números naturales. Bueno, déjenme en lugar de ponerle aquí tal que, si 1 está en A y 2 para todo n en los números naturales, tal que n más 1, perdonen aquí, para todo n en A, tal que n más 1 también pertenece a A, déjenme mejor esto escribirlo de otra manera. Si n pertenece a, entonces n más 1 pertenece a. O sea, si cumple estas dos características, que el 1 pertenezca y que si yo tomo cualquier elemento de A y me doy cuenta que su sucesor o el n más 1 también pertenece a, entonces A realmente van a ser todos los números naturales. Este es el principio de inducción. Ustedes lo pueden relacionar con lo que ya conocen de la inducción matemática. ¿Qué les dicen? Que si ustedes quieren hacer una demostración, una propiedad que depende de n y que está definida recursivamente, ¿qué quiero decir con recursivamente? Que el término n justamente va a provenir del n-1. Déjenme ponerlo. ¿Cómo lo puedo poner de esta manera? Así, miren. F de P n menos 1. O sea que si ustedes tienen una propiedad que depende de n y esta a su vez se puede obtener de n-1 iterativamente, pues entonces ustedes ¿qué demuestran? Pues que se cumple, primero hacen se cumple P de 1. O sea, que el 1 cumple la propiedad que nosotros queremos ver. 2. Lo que se conoce como hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es suponer que siempre se cumple P de n. Y 3. Demostrar P de n menos n más 1 con la hipótesis de inducción. Esto es lo que nosotros conocemos como la inducción matemática, o es lo que les muestran como inducción matemática, que es equivalente al principio de inducción. Es exactamente lo mismo, solamente que el principio de inducción se me hace una forma un poco más cómoda de entender la inducción matemática que como una serie de pasos que nosotros hacemos constantemente. De hecho, el demostrar el principio de inducción es hacer estos 3 pasos. Miren, el 1 está justamente aquí. Aquí estaría el 1 verde. Los pongo aquí. Esta suposición que tengo aquí, esta hipótesis en el enunciado 2, es justamente la hipótesis de inducción. Aquí le pongo un 2. Y nosotros debemos de concluir el paso n más 1, que este sería el 3. Entonces, formalmente lo que tengo como el principio de inducción es lo que ustedes hacen en 3 pasos. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a verlos con ejemplos. Siento que la inducción matemática como tal se entiende muy bien con ejemplos. Vamos a partir de un ejemplo muy simple, de hecho muy trivial. Sea n y m en n. O bueno, sin este m. Sea n en n. Vamos a tomar un número natural. Para todo m en n siempre es menor que n
más m. Prácticamente aquí vamos a usar el hecho de que el sucesor siempre es mayor que el anterior. ¿Cómo está eso? Bueno, pues la demostración. Primero que nada yo quiero identificar, bueno, mejor antes de hacerlo como el principio de inducción, verlo como el principio de inducción, lo voy a hacer en la forma en que ustedes lo hacen normalmente. Vamos a poner por inducción matemática. Veamos primero que el 1 cumple la propiedad. Vamos. N es menor que n más 1. Por la construcción, esto aquí lo voy a poner así, por la construcción de números naturales, se tiene inmediatamente. Esto se tiene así. Prácticamente la idea de esto es que si nosotros lo vemos como conjuntos, en su forma en que se construyen estos siguiendo la idea de acá arriba, del vacío, el vacío y el vacío así, prácticamente vamos a tener que este es un subconjunto de este. Entonces de ahí parte la idea. De ahí se define este orden de menor que y pues se comprueba. 2. Suponga para m en n que n es menor que n más m. Esto es la hipótesis de inducción. Tres. Yo quiero comprobar que n es menor que, déjenme ponerlo aquí entre paréntesis, n es menor que n más m más 1 a partir de lo que tengo allá. Pues bien, por hipótesis de inducción, n es menor que n más m. Eso que me implica, siguiendo las propiedades de la desigualdad, que n más 1 es estrictamente menor que n más m más 1. Además, n es menor que n más 1, eso ya lo sabemos, lo que me implica que n es menor que n más 1, menor que n más m más 1. Y por la transitividad de la desigualdad, me va a implicar que n es menor que n más m más 1. Y habré terminado. Esto me implica que esta desigualdad se cumple para cualquier m arbitrario. Vean que aquí el paso de probar m más 1 depende completamente de la hipótesis de inducción, que es esto que les decía, que se definen de manera recursiva. El paso n siempre va a depender del paso n menos 1. Es una condición que debemos de cumplir. Aquí lo único que me interesa que vean es cómo se aplica el proceso de inducción. Este es un enunciado muy fácil. Veamos la alternativa. Vamos a hacerlo con el principio de inducción. Principio de inducción. El principio de inducción lo que nos pide es que definamos un subconjunto de los números naturales.
para comprobar que realmente son todos los números naturales. En lugar de hacer la doble contención, pues que bueno, ya no solo nos faltaría una, en lugar de hacer la otra contención, pues hacemos esta demostración que tenemos aquí. Entonces vamos a decir que sea A definido como todos los m's en n, tal que n es estrictamente menor que n más m. Miren, ¿por qué me gusta un poco más seguir de esta manera la inducción? Porque en este nos está indicando a quién le vamos a aplicar la inducción. Muchas veces van a llegarse a fórmulas como la que tenemos aquí. Aquí tenemos dos números naturales. La idea cuando tenemos de esta manera es comprobar, por ejemplo, que se cumple para un número natural, en este caso para el m, y luego para el otro por inducción. Pero como aquí el n lo dimos arbitrario, pues no hay problema. Pero hay demostraciones en las que no es tan simple, sobre todo cuando trabajamos con el producto cartesiano de n consigo mismo, de los naturales consigo mismo. Entonces ahí sí se tendría que hacer una doble inducción. Y muchas veces seguir este procedimiento que nosotros conocemos puede no entenderse a quién le estamos aplicando primero la inducción. Por eso que me gusta un poco más esta notación. Aquí se ve claramente que a quien le vamos a aplicar la inducción justamente es al m, o sea, al sumando del lado derecho de la desigualdad. A uno de los sumandos del lado derecho de la desigualdad. Entonces, ya identifiqué a mi conjunto. Sea A definido como este. Primero vamos a probar que el 1 está ahí. Como n es menor que n más 1 por construcción de los naturales, lo mismo de arriba. Entonces, 1 pertenece a la. Ya estaría englobado mi primera propiedad. Ya habría comprobado la propiedad 1. Ahora lo que voy a comprobar es la propiedad 2. Sea n, bueno, un m, perdón, m en a. Esto me implica que n es estrictamente menor que n más m. Pero esto me implica que n más 1 es estrictamente menor que n más m más 1. Esto me implica que n es menor que n más 1 menor que n más m más 1, y luego nuevamente por la transitividad de la desigualdad, n es estrictamente menor que n más m más 1. Y aquí, bueno, aquí aplica una asociatividad. Por tanto, ya estaría comprobando la propiedad 2, dando un elemento arbitrario en A y comprobando que su sucesor, en este caso el m más 1, también pertenece a A. Esto me implica que m más 1 pertenece a la, porque queríamos comprobar que se cumple esta propiedad para m más 1. Y entonces ya tengo mi demostración de que justamente por el principio de inducción, por lo tanto, A tiene que ser estrictamente todo el n. Eso quiere decir que todos los números naturales cumplen esta propiedad, que es la que nosotros queríamos. Entonces, esta es otra forma de ver la inducción matemática. Prácticamente la voy a manejar así, salvo que sea algo complicada, que no creo, la verdad, que nos aparezca algo así sumamente complicada. No recuerdo en este curso si aparece algo complicado, creo que no. Pues la haré ya de la manera clásica, pero me seguiré casi siempre por el principio de inducción. Que les digo, es exactamente lo mismo, solo que arriba está separado como una metodología a seguir en 3 pasos, mientras que abajo se me hace una redacción formal de una demostración y aparte me indica muy bien dónde estoy aplicando la inducción matemática. Vamos a verlo si quieren con otro ejemplo.
con un ejemplo un poco más complicado, que es un problema clásico y que justamente nos va a servir para conocer otros objetos importantes. Entonces, vamos a ver. Bueno, lo voy a poner ya explícitamente. Sean X y Y en los números reales y N en N. Entonces, X más Y a la N tiene que ser igual a la sumatoria desde K igual con 0 hasta N de N en K, de la combinación de N en K, multiplicado por X a la N menos K por Y elevado a la K. Esto ustedes lo conocen como el binomio de Newton. Lo voy a demostrar, por lo regular se deja por ejercicio, como ejercicio, pero lamentablemente siento que, bueno, en parte visto que no se les explica bien qué propiedades hay que utilizar, o que muchas veces no se les enseña a trabajar con sumatorias antes de que quieran que demuestren esto. Esto va a aparecer de manera frecuente. Por ejemplo, en la regla de Leibniz, que es para la derivada enésima de dos funciones, de una suma de dos funciones, pues se tiene que aplicar algo similar a lo que tenemos aquí, que prácticamente es la misma fórmula. Pero nuevamente casi no les enseñan a trabajar con sumatorias o con la combinatoria o con el coeficiente binomial, que es como se le conoce a esto de acá. Primero que nada, ¿qué tenemos como definición del coeficiente binomial? N en K se define como n factorial entre k factorial sobre n menos k factorial. Y bueno, solo por no dejar, n factorial, recuerden que solamente es n por n menos 1 multiplicado por n menos 2, así sucesivamente, hasta por 2. Y bueno, aquí algunos le ponen al 1 todavía, pero pues considero que ya por 1 pues no hay necesidad, ¿no? Todo esto también se puede demostrar por inducción matemática. O sea, yo voy a demostrar la parte grande, ustedes traten de demostrar las cosas chicas. Bueno, esto que está aquí no, porque esto proviene de la definición. Bueno, también se puede demostrar en teoría de combinatoria. Es realmente simple porque es la cantidad de combinaciones de un conjunto de subconjuntos de tamaño K de un subconjunto de tamaño N. Entonces por aquí podemos utilizar esta parte. Por eso esto se le conoce como coeficiente binomial y aparece en combinatoria. Pero bueno, para no enredarme sobre esto, solo ponemos así. Y una propiedad que vamos a ocupar del coeficiente binomial es que este es recursivo. ¿Qué quiero decir con recursivo? Que lo puedo hacer depender del término anterior. El coeficiente binomial de n en k justamente va a ser n-1 entre k, en k, más n-1 en k-1. Esta es una propiedad del coeficiente binomial, se puede demostrar a partir de la definición de arriba, y por eso esto se le dice que el coeficiente binomial es recursivo, porque miren, aquí obtuve el n a partir del n-1. Entonces esa es una propiedad que se utiliza. Ya esto es prácticamente todo lo que vamos a aplicar. Lo siguiente va a ser jugar con los índices de la sumatoria, y es donde muchas veces se puede uno perder si es que no le enseñan a trabajar o a saber qué cosas podemos hacer con la sumatoria para jugar con ella. Entonces déjenme seleccionar esto, lo hago pequeño, esto solo lo pongo acá, y ahora déjenme ponerle aquí, y esto lo pongo como una nota. Entonces vamos a continuar con la demostración de esto. Ay, déjenme quitar el cuadro. Vamos a poner demostración. ¿Quién va a jugar nuestro papel de la? Bueno, se ha definido nuevamente. Aquí no hay complejidad en este. Los NNN tales que cumplen esta igualdad que tengo acá.
Aquí, como ven, la definición tal vez pueda sonar un poco absurda porque pues estoy copiando y pegando la fórmula. Pero muchas veces esto es lo que nos facilita la propiedad. O sea, queremos ver... Y bueno, aquí podríamos, por ejemplo, indicar que esto también es para X y Y dados, que en general son arbitrarios, ¿no? Porque no les estamos dando ningún valor, pero se puede indicar así. Incluso acá arriba, el A que puse aquí, yo le pude haber puesto un... Déjenme borrar aquí, y aquí le pongo CA AM igual a la. Pude haberlo hecho de esta manera, indicando... AN, perdonen. Para indicar un poco qué otra variable aparece en el conjunto. Noten que aquí el n es independiente en la inducción, no se interesa en la inducción, pero lo único que hago referencia es que este conjunto A depende del n. Acá este conjunto A depende del x y y que tengo de esta manera. Y déjenme denotarlo un poco, un símbolo un poco más cómodo para trabajar con él, que va a ser sea. En lugar de ponerlos como subíndices, los voy a poner de esta manera. Y es un poco más cómodo para trabajar. Entonces, vean, vamos a ver que la XY es justamente todos los números naturales. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, quién es la sumatoria desde k igual con 0 hasta 1. Quiero comprobar que el 1 está ahí, está en el conjunto AXY. Entonces quiero ver que se cumple que x más y a la 1 es toda esta sumatoria hasta 1. De 1 en k. Bueno, otras dos propiedades que más adelante me van a aparecer va a ser con respecto al 0, pero bueno, ahorita las pongo. 1 en k. X a la 1 menos k, y a la k. Esto es igual. La definición del símbolo de sumatoria no es otra cosa más que ir sumando los términos, variando el k desde el índice de abajo hasta el índice de arriba. En este caso va a ser 1 en 0, x a la 1 menos 0, y a la 0, más, ya varié el primer término, ahora voy al segundo, que es 1, que es justamente ya mi límite de mi sumatoria. 1 en 1, x a la 1 menos 1, y a la 1. Entonces ya aquí yo puedo obtener quiénes son estos coeficientes. Este coeficiente 1 en 0 justamente me va a dar 1. 1 multiplicado por x a la 1 menos 0 me da x, y a la 0 me da 1. Bueno, acá les puse cualesquiera dos números reales. Se me olvidó quitar siempre, casi siempre se me olvida quitar el 0 de esta situación. Porque pues si uno de los dos es 0, pues no hay nada que demostrar, es x a la n. Es una potencia. Entonces déjenme ponerlo de una vez, sino que aquí sí puede haber esas complicaciones. En r menos el 0. De esta manera. Casi se me olvidaba quitarlo ahí. Justamente para poder elevar a la 0. Entonces aquí me va a quedar x. Mientras que del otro lado 1 en 1. X a la 1 menos n. Al 1 menos 1, perdón, es 0. X a la 0 me da 1. Y a la 1. Entonces me queda x más y. Ahora aquí quiero que noten dos cosas. Este coeficiente binomial y este de acá van a ser muy relevantes. ¿Por qué? Miren. Vamos a dar un n arbitrario, sea n en n. El coeficiente binomial de n en 0 es igual a n factorial entre 0 factorial entre n menos 0 factorial. Esto me da n factorial entre 0 factorial es 1. Lo pongo acá abajo. 0 factorial es 1. N menos 0 es n.
y vuelve a ser n factorial y esto me da 1. Ahora, ¿por qué 0 factorial da 1? Pues una de las justificaciones más cómodas es que cuántas combinaciones hay en el conjunto de... Bueno, es que ahí ya no son combinaciones como tal. ¿Cuántos subconjuntos puedo tomar del conjunto con 0 elementos? Pues 1, solamente del vacío tengo al vacío. Por eso es que nos da 1. El factorial prácticamente es la cantidad de subconjuntos que puedo tomar del conjunto con 0 elementos, igual con combinaciones. Aquí esto requiere igual un poco de orden sobre el conjunto. Y entonces del conjunto con 0 elementos, que es el vacío, ¿cuántos subconjuntos en general puedo tomar? Pues solo uno, el propio conjunto vacío. Por eso es que esa es una de las justificaciones de por qué 0 factorial es justamente igual a 1. Entonces, tenemos que n en 0 pues siempre nos da 1. Y luego la combinación también que nos interesa es la de n en n. N factorial entre n factorial por n menos n factorial. Y esto me queda n factorial dividido. Aquí es n factorial y n menos n es 0. 0 factorial es 1. Y nos queda 0 factorial. Y esto es igual con 1. Entonces, estas dos propiedades las vamos a ocupar más adelante. De hecho, ya las ocupamos aquí arriba con el 1, 0 y el 1, 1. Solamente que, bueno, calcular con el 1 los factoriales pues no es tan complicado. Y bueno, y por eso no. Bueno, siento que ahí no hay problema. O sea, en este caso, en el 1, 0 y en el 1, 1. Pero más adelante la vamos a volver a ocupar. Y entonces, como ya comprobé que esta sumatoria que termina hasta 1 es justamente x más y, pues todo esto me implica que justamente el 1 pertenece a la. Bueno, esto lo pongo así. Y esto me implica que el 1 pertenece a la. Entonces, sea n en a. Esto, bueno, me implica que x más y a la n justamente cumple el binomio de Newton, que es desde k igual con 0 hasta n en k factorial, x a la n menos k, y a la k. Este es el que nos interesa. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora con él? Yo tengo que probar que el n más 1 justamente pertenece a la. Como les dije, vamos a jugar un poco con las... ¿cómo se llama? Con las con los índices de la sumatoria. Perdón, ahí. Entonces, yo de ambos lados puedo multiplicar por x por y. Esto es x más y a la n más 1. Que bueno, para indicar lo que hice, prácticamente fue hacer x por y a la n, que lo tengo aquí arriba, multiplicarlo por x más y. Y esto en general es igual, según lo que tengo arriba, que la sumatoria desde k igual con 0 hasta n. Bueno, déjenme ponerlo del lado derecho. Esto es igual a x más y multiplicado por toda la sumatoria desde k igual con 0 hasta n, de n en k, x a la n menos k por y en k. Y entonces aquí, bueno, pues estoy haciendo un juego de igualdades. Aquí lo único que voy a hacer es multiplicar este binomio, este x más y, justamente por todo lo que tengo a la derecha, por toda la sumatoria. Miren, la sumatoria prácticamente nos va a indicar que todo lo que está dentro de ella, lo voy a poner aquí entre corchetes, todo esto y así todo junto es un solo término, uno solo.
Por tanto, en la multiplicación voy a tener que hacer x que multiplica, bueno, a toda la sumatoria. Déjenme hacer un poco de trampa. Como la voy a estar escribiendo, déjenme copiarla de una vez. Control C, Control V. De esta manera la reduzco un poco. Y ahora es esto más y multiplicado. Nuevamente la vuelvo a copiar. Control V. La vuelvo a copiar copiar. Y ahora me queda de esta manera. Entonces así es como lo tengo. Y entonces recuerden que una sumatoria es desarrollar cada uno de estos términos. O sea que multiplicar por x me va a resultar prácticamente, bueno, lo voy a poner por acá. Es una propiedad de las sumatorias. Que si yo tengo la sumatoria desde j igual con 1 hasta n de pj y este lo multiplico por a, justamente este me tiene que dar la sumatoria desde j igual con 1 hasta n de a p j. Bueno, esto es prácticamente simple porque esto es la generalización de hacer la distributividad en la suma. X más y es igual a x más ay. Solamente que arriba lo tengo más generalizado. Noten que el a no depende del j en este caso para la sumatoria. Es lo único que debemos de tener cuidado ahí. Porque si con alguno de los j dependiera de alguno de los j y resulta que no se puede cuadrar en la sumatoria, pues no nos va a dar la fórmula que queremos. Entonces, nuevamente, esto es una propiedad que vamos a ocupar. Más que propiedad, pues no es otra cosa más que la distributividad del producto en los números reales y entonces lo que nos interesa ahora es jugar con el x de esta manera. Esto va a ser la sumatoria desde k igual con 0 hasta n. Noten que este a no me altera ni el subíndice de la sumatoria ni el superíndice de n en k. Bueno, aquí me quedaría x multiplicado por n en k, x a la n menos k, y a la k, más la sumatoria desde k igual con 0 hasta n. Vuelvo a copiar este de aquí, n en k. Aquí me faltó ponerle el y multiplicado por x a la n menos k, y a la k. Noten que aquí, por ejemplo, aunque tengo un coeficiente binomial, pues al final resulta ser un número real. Es un número real. Y pues aquí lo único que voy a aplicar es un poco de conmutatividad y de álgebra que ustedes ya saben. O de aritmética en general. Bueno, esto es más aritmética. Como aquí tengo x y aquí tengo x, esto me queda n en k. Pues por aritmética sabemos que esto es n menos k más 1. Y a la k. Este no se altera. La siguiente sumatoria es la sumatoria desde k igual con 0 hasta n. Lo mismo voy a aplicar conmutatividad. N en k, x a la n menos k, y a la k más 1. Ahora, aquí yo ya puedo trabajar más o menos con lo que quiero. Miren, aquí ya me apareció el n más 1 en el exponente del x. Ya casi se va obteniendo. Y aquí es donde hay que aplicar un paso fino para seguir con esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque miren, acá ya nos apareció el índice de la sumatoria, que es el k.
ya nos apareció, pero ahora con otro exponente que no queremos. Recuerden que lo queremos así, con un k sin ningún más 1. Entonces hay que trabajar con ese exponente. Cuando no hay problema con cambiarle el nombre a las variables que estamos utilizando o a los índices que estamos utilizando, se les conoce como índice mudo. ¿Por qué? Porque no importa qué otra notación yo utilice, pues puedo cambiarlos. Eso me implica que también puedo hacer un cambio de variable. ¿A qué me refiero con un cambio de variable? Miren, vamos a renombrar mis índices. Por ejemplo, voy a llamar ahora un índice S que sea igual a k más 1. Si yo cambiara el valor, sustituyera el k más 1 por S, pues tendría que sustituir todos los valores donde aparece k para dejarlos igualados a S. Entonces, este índice S ya no va a ser un índice mudo. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo cambiarle el nombre así como tal por su dependencia de k. En este momento estoy haciendo S dependerlo de k. Entonces, ya no puedo hacer tan fácil un cambio de este S, pero me va a servir mucho. La parte de índices mudos los voy a aplicar sobre la sumatoria derecha cuando reemplace a k directamente por S, pero ahorita verán cómo voy a hacer eso. Entonces voy a llamar S igual a k más 1. De esto que tengo aquí me va a implicar que el k tiene que ser justamente S menos 1. Ahora, yo tengo estas dos igualdades. De esta que está aquí, mi índice de k tiene valores muy especificados, que van desde el 0 hasta el n. Van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta n. Si yo quiero trabajar con mi sumatoria con el índice S, tengo que encontrar los valores apropiados con los que se trabaja como índice de la sumatoria. Entonces tengo que hacer una sustitución aquí donde estoy definiendo a mi S. En este caso, cuando k vale 0, k igual a 0, me implica que el S vale justamente 1, que sería mi índice inferior de la sumatoria. Mi índice superior, cuando k vale exactamente n, ¿cuánto debe de valer mi S? Pues n más 1. Esto es la parte que vamos a estar ocupando. Entonces, ahora yo puedo reemplazar mi sumatoria. Miren, acá el k es otra sumatoria independiente de lo que tengo aquí de verde. O sea, todo este análisis que estamos haciendo acá lo estamos haciendo para esta sumatoria, para la sumatoria de la derecha. La sumatoria de la izquierda es independiente, por lo tanto, ahí ya no tengo que aplicar todo esto que estoy haciendo del S. Esto que está aquí de verde solo es para la sumatoria de la derecha. Entonces la sumatoria de la izquierda queda tal cual, desde k igual con 0 hasta n, n en k, x a la n más 1 menos k, y a la k, más la sumatoria desde s igual con 1. Recuerden que aquí tengo ya que cambiar con los valores apropiados que obtuve en lo verde, desde s igual con 1. ¿Hasta dónde? Pues s va a llegar hasta n más 1, según lo que tengo arriba. De la combinatoria de n en k, k vale s menos 1, y luego pues va a ser x a la n menos k, k vale s menos 1, por y a la k más 1, que es justamente el s. Entonces ya casi termino. Como tengo dos sumatorias y el k es un índice mudo, o sea, es un índice que no importa que yo le cambie la representación, va a seguir significando lo mismo, no hay alteraciones, como acá el s. Si yo cambiara en mi segunda sumatoria el k, que no partiera desde 0, sino que partiera, por ejemplo, desde 5, pues todo este análisis de verde tendría que cambiar. Entonces acá lo que voy a hacer simplemente es un cambio de letra, desde s igual con 0 hasta n, de n en k, x a la n más 1, perdón, aquí es s, x a la n más 1 menos s, y a la s. Más nuevamente vuelvo a escribir mi segunda sumatoria, desde s igual con 1
hasta n más 1 entre n s menos 1 entre x, aquí sería n más 1, noten que ya me apareció el más 1 por este de aquí, menos 1 me da más 1, menos s, y a la s. Ahora vean que las dos sumatorias, tanto la de la izquierda como la de la derecha, se parecen bastante, salvo el coeficiente binomial, que sería un coeficiente, no un polinomio, por ejemplo, pero todas donde están las variables x y y son exactamente lo mismo. Y el otro detalle es que los índices de la sumatoria no me coinciden. Pero la ventaja de una sumatoria es que las puedo reducir o aumentar de tamaño. ¿A qué me refiero con eso? Bien, si yo tengo una sumatoria desde j igual con 0 hasta n, de p a la j, pues esto lo puedo desagrupar y lo puedo poner como p a la p0, p1, así sucesivamente, hasta p de n. Y en lugar de ahora tomarlas así, las puedo reagrupar, pero ahora dejo, por ejemplo, a 1 afuera. Recuerden que lo único que tengo que tomar es que mi índice debe de ir sucesivamente, o sea, debe de ir desde j igual con 1 hasta n, contando 1, 2, 3, 4, 5. Por eso aquí puedo sacar el que está más hacia la izquierda, p de j. O también lo puedo hacer con el que está más hacia la derecha, en este caso el p de n. Lo puedo poner como p de 0. Lo puedo poner más, perdonen, aquí les dije que eso lo iba a dejar ahí. Esto también lo puedo ver como la sumatoria desde j igual con 0 hasta n menos 1, porque estoy sacando el enésimo término de la sumatoria, más p de n. O puedo hacerlo de los dos lados también, no va a haber problema. Por ejemplo, puedo sacar al que está a la izquierda, más la sumatoria desde j igual con 1 hasta n menos 1. De aquí sería p de j, más p de n. Y todos estos es con lo que puedo trabajar, con la sumatoria. En lugar de esto, por ejemplo, yo puedo separar mi sumatoria en dos partes, por ejemplo. Puedo separarla como la sumatoria desde j igual con 0 hasta algún, vamos a ponerle t. En este caso sí tendría que requerir que t sea menor o igual que n, de p de j, más, recuerden, las sumatorias tienen que ir sucesivas. Entonces, si aquí la partí hasta t, el siguiente sumando debe de ser el t más 1, porque deben de ir en serie. Entonces, si aquí corté hasta t, el siguiente debe de empezar en t más 1 hasta n de p de j. Así yo puedo cortar mis sumatorias. Estas son formas solamente de cortarlas. Las puedo cortar en 3, en 4, en 5, en todos los que yo quiera, siempre y cuando el n me alcance. La que vamos a ocupar ahorita va a ser esta que está aquí. ¿Qué puedo hacer con ella? Ok, déjenme reducir un poco esto de tamaño. Nuevamente ponerlo aquí a la izquierda como una nota. Ahí están. Y entonces ahora sí me regreso a mi demostración de lo que está acá arriba. Déjenme ponerlo un poco ya más hasta acá, hasta la izquierda. De la sumatoria que tengo a la izquierda voy a sacar el elemento 0. Esto quiere decir que esto va a ser igual a n en 0, x a la n más 1 menos 0. Lo pongo todo justamente para que se vea quién es el que estoy sacando. Y a la 0. Más, bueno, lo saqué de la sumatoria de la izquierda, entonces va a ser la sumatoria, como le estoy sacando al 0, ahora va a partir desde 1, recuerden tienen que ir sucesivas, hasta donde acaba, hasta n. N entre n sobre s, el coeficiente no se me altera, x a la n más 1 menos s, y a la s, más,
De la segunda sumatoria voy a sacar el último término, el n más 1. Lo que quiere decir que entonces ahora mi sumatoria va a ser la sumatoria desde s igual con 1 hasta n de n entre, ¿quién me queda aquí? S menos 1 x a la n más 1 menos s y a la s más el término que saqué. En este caso fue el n más 1. En este caso va a ser n. Y si saqué al n más 1 aquí. Sí. Ok, n entre, aquí sería n más 1 menos 1 x a la n más 1 menos n más 1 y a la n más 1. Y entonces yo desarrollo un poco esto que tengo aquí, lo que tengo arriba, justamente por las propiedades estas que yo les mencioné acá arriba. ¿Dónde las puse? Aquí. Miren, n0 y nn. Esas propiedades de arriba. Aquí justamente me va a quedar, si yo escribo todo lo que tengo aquí, me va a quedar x a la n más 1. Aquí es importante porque a partir de este n más 1, yo lo estoy aplicando con n. Pero como voy a querer el n más 1, pues entonces lo pongo de esta manera y después voy a regresar a esta forma, pero ahora con el n más 1. No va a haber problema ahí. Más, o bueno, ahorita me van a entender a qué quiero decir. Miren, aquí las dos sumatorias ya tienen los mismos términos en cuanto a índices se refieren. Van desde s igual con 1 hasta n, que es lo que nos interesa. Ya realmente no nos interesa de la sumatoria lo que es los términos que están sumando. Lo único que nos interesaba aquí era igualar los índices para poder combinar la sumatoria. Entonces va a ser la sumatoria desde s igual con 1 hasta n. ¿De quién? De n en s, x a la n más 1 menos s, y a la s, déjenme ponerlo así, más n en s menos 1, x a la n más 1 menos s, y a la s, y aquí se cierra todo lo que involucra el símbolo de sumatoria, más este término que tengo aquí. Pero todo este término, si lo desarrollo, se podrán dar cuenta que me queda y a la n más 1. Aquí justamente n más 1 menos 1 pues me da n y me queda el coeficiente binomial n entre n. Entonces por eso me queda 1. ¿Qué propiedad estoy aplicando ahora de la sumatoria? Si yo tengo dos sumatorias, por ejemplo, sumatoria desde j igual con 1 hasta n de p de j, y la sumatoria desde j igual con 1 hasta n de q de j, yo puedo combinar estas dos sumatorias siempre y cuando el índice inferior y el índice superior coincidan, siempre y cuando sean el mismo. Por lo tanto me quedaría, bueno, la suma de estas dos, me quedaría la sumatoria desde j igual con 1 hasta n de p de j más q de j. Esto sería la forma en que podemos combinar dos sumatorias, siempre y cuando, les digo, los índices coincidan. Por eso estuvimos trabajando con el cambio de índices y el sacar términos de las sumatorias, para que coincidieran estas dos, esta que tengo aquí y esta que tengo aquí, en índices y pudiera trabajar. Noten que los términos ya no se afectan, los términos que están involucrados ya no tienen ninguna afectación al momento de combinar las sumatorias, más que yo haga la operación de suma esta que tengo aquí, que es justo lo que voy a hacer ahorita. Entonces déjenme ponerlo, esto que tengo aquí, déjenme ponerlo reducido, otra vez como un comentario ahí que vamos a estar ocupando.
y continúo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a regresar el xn más 1 de una forma que yo lo pueda meter después en la sumatoria. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues voy a forzarlo. Como yo ya sé que este coeficiente, no importa que n sea aquí arriba, eso de hecho ustedes lo pueden demostrar, que son estas propiedades que tengo acá arriba, estas de n en 0 y n en n, que me dan justamente 1. Ustedes las pueden demostrar igual por inducción o como gusten. De hecho, las formas más fácil también es... Bueno, ahí hicimos la demostración sustituyéndolas. Se me olvidó que sí. Que no les definí de manera recursiva esto, sino que lo hice directamente ya sustituyéndolo. Perdonen ahí. Entonces es n más 1 en 0. Sabemos que esto vale 1. Cualquier cosa multiplicada por 1 me da 1. Me da el objeto que yo estoy multiplicando por 1. Puedo sumar 0, no hay problema. Y ya la 0 también me da 1, entonces aquí no hay problema. Más la sumatoria desde s igual con 1 hasta n. Miren, aquí sí ya es un poco de lo que ustedes conocen como álgebra básica o aritmética realmente, donde se tienen estas propiedades, estos dos variables, por así decirlo, son la misma y lo único que cambia es el coeficiente. Entonces aquí me va a quedar el coeficiente n en s más el coeficiente n en s menos 1. Todo esto multiplicado por los términos que coinciden. En este caso es el x. O sea, estoy aplicando álgebra dentro de los paréntesis de la sumatoria. X a la n más 1 menos s y a la s. Y me falta el otro. Para el otro término voy a hacer algo similar como hice con el de acá. Pero ahora en lugar de ser 0 voy a poner n más 1, n más 1. Que recuerden que esto ya me da 1. Aquí va a ser x a la n más 1 menos n más 1. Esto me da n más 1 menos n más 1 me da 0. Y x a la 0 me da 1. Y a la n más 1. Prácticamente lo que hice es multiplicar este yn más 1 por 1. Solamente que el 1 lo disfracé ahora de toda esta forma. Entonces, ahora que tengo de esta manera, ya puedo yo concluir casi prácticamente. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener n más 1 en 0, x a la n más 1 más 0, y a la 0, más la sumatoria desde s igual con 1 hasta n. Y aquí vean que este n en s más n en s menos 1 es la propiedad que les mencioné acá arriba. La forma recursiva de definir la combinatoria. Esta de n en k es n menos 1 en k, n menos 1 en k menos 1. Se la voy a aplicar a esta que tenemos aquí. Entonces me va a dar justamente n más 1 y el mayor de los dos de abajo, que es s. Y bueno, aquí me queda x a la n más 1 menos s y a la s más... no creo que me quepa aquí. N más 1, n más 1, x a la n más 1 menos n más 1 y a la n más 1. Ahora lo que voy a hacer es reintegrar estos dos términos que tengo fuera adentro de la sumatoria. ¿Por qué? Pues miren, si yo checo aquí donde tengo al 0, al n más 1, al n más 1 y al n más 1, todo eso concuerda con los s ubicados en mi sumatoria. Por lo que puedo hacer un cambio de variable.
Aquí S es igual con 0 y aquí S es igual con n más 1. Y pues ahora sí los puedo meter en mi sumatoria desde S igual con 1, perdón, desde S igual con 0. Ya lo voy a obtener gracias a este elemento de acá, el S igual con 0, hasta n más 1. Lo voy a obtener de este que está acá a la derecha, que es con S igual a n más 1, del coeficiente binomial n más 1 en S, de quién, pues esto multiplicado por x a la n más 1 menos s y a la s. Y pues por tanto habré acabado. Esto quiere decir, después de todos estos juegos que utilizamos con sumatoria, que x más y a la n más 1 es justamente lo que queríamos acá abajo. Por lo tanto, n más 1 pertenece a la x más y. Y bueno, ya esto me implica al final que AXY tiene que ser exactamente todos los números naturales. O sea que todos los números naturales cumplen el binomio de Newton para cualesquiera dos reales distintos de 0. Y pues terminamos prácticamente la demostración. Vean que para la inducción matemática pues podemos hacerlo de esta forma. A mí les digo, se me hace un poco más cómoda porque identifica de manera directa sobre quién vamos a aplicar la inducción, en este caso del n, en cosas cuando tenemos dos números naturales, nos permite identificarlo correctamente. Y bueno, en la demostración del binomio de Newton ocupamos muchas propiedades que a veces uno no conoce, como trabajar con sumatorias, trabajar con la combinatoria correctamente, aprender a hacer unos cambios de variable, manipularlos bastante bien. Vean que aquí hicimos un cambio de variable. Bueno, esto es lo que les decía, las propiedades de la sumatoria, de cómo partirla, que podemos partir sumatorias de manera adecuada. Esto también es muy útil, sobre todo cuando trabajamos algoritmos de multiplicación de matrices. Muchas veces vamos a tener que trabajar con sumatorias y es muy conveniente saber que las podemos partir a nuestro gusto con ciertas condiciones. Y bueno, pues por último, que nada más es combinar sumatorias, que esto que tengo acá abajo no lo vean como esto que tengo acá arriba de partir la sumatoria. Acá abajo fue combinar dos sumatorias que tienen los mismos índices, y acá arriba es partir una sumatoria en dos sumatorias distintas. Una termina hasta t y otra empieza desde t más 1 y termina hasta n, que no es lo mismo que tenemos acá abajo. Hay ocasiones en que sí, haciendo un cambio de índice justamente, podemos recombinarlas, pero pues nos va a dar prácticamente la sumatoria que tenemos desde un inicio. Y bueno, espero que aquí haya quedado claro el proceso de inducción matemática, que no es otra cosa más que lo que van a conocer como el principio de inducción, solo que por ahora le conocen como inducción matemática por el hecho de que es una metodología en que pueden demostrar situaciones donde aparecen los números naturales de manera recursiva. Entonces hasta aquí le dejo esta parte. Me falta ver otra herramienta que tiene que ver con el valor absoluto, que vamos a ocupar mucho en números enteros. Muchas demostraciones o proposiciones se reducen al caso de trabajar con valor absoluto, y ese va a ser más corto que esto de inducción matemática.